Wow, qué bonito este aeropuerto. Y el pasaje en una unidad así como esto que te lleva pues a la ciudad como tal, con ensalada, arroz, bueno. Y para los que se estén preguntando, aquí en Colombia al momento de viajar es bastante sencillo realmente. Lo que piden son solamente dos cosas al momento de ingresar. Es lo que es una aplicación que es Corona App. En esta aplicación, déjenme mostrarles por aquí. Es como un registro de los vuelos que las personas han hecho, los síntomas de cómo las personas se sienten, todo eso, mostrar esta aplicación y el web check-in simplemente para ingresar. Otra cosa que también hacen es que a las personas le toman la temperatura antes de ingresar ya como tal al aeropuerto. Pero fuera de eso es casi que una experiencia normal como viajar en cualquier otro momento. Anteriormente yo pensaba que era como que un poquito más complicado el tema del ingreso, pero realmente no. O sea, incluso el distanciamiento social no se aplica ni aquí afuera ni tampoco dentro del avión. O sea, es como que algo ya de alguna manera más por protocolo que cualquier otra cosa. Momento de viajar, gente. Pueden ver un poquito cómo está la fila para todo lo que es las personas que llevan pues equipajes, todo eso por aquí. Pero realmente como a mí la verdad me gusta viajar ligero, en serio. De hecho, más ligero de lo que a veces debería. Pero bueno, me siento súper cómodo así. Tampoco necesito viajar con tantas cosas. Creo que ya llegará el momento en el que quizás sí necesite una maleta más grande para un vuelo internacional. Pero en este momento es un vuelo nacional. Y por ende, bueno, podemos viajar así. Y ya ahorita les voy a comentar pues a dónde vamos, cuál va a ser el motivo general, para que estén en contexto de estos viajes que voy a estar realizando ahora. La ciudad que voy a estar conociendo es Cali. Tenía bastante tiempo con ganas de conocer esta ciudad. Estoy bastante emocionado por este viaje y quise como que compartirles un poquito también la experiencia de la llegada a la ciudad y cómo es actualmente volar en estos tiempos, digámoslo así, aquí en Colombia. Mostrarles un poquito también obviamente cómo es mi experiencia de vuelo, lo que me parece hasta ahorita. Y contentísimo, en serio, contentísimo por esta oportunidad que tengo de conocer esta ciudad. Por allí me he hecho algunas recomendaciones de los lugares que debo de visitar sí o sí cuando esté en Cali, como que sitios que no puedo dejar de ir. Y bueno, estoy tomando nota de todo. Créanme que estoy tomando nota de todas las recomendaciones. Les comento que también veo bastantes personas viajando, más que todo en internacional, más que en nacional realmente. O sea, hay muchas personas. Y bueno, ya voy a hacer el ingreso al área de el primer filtro de seguridad. Ya les sigo contando. Como dato que considero que deben de tener en cuenta para poder volar, tienen que tener tapabocas quirúrgicos, no puede ser tapabocas de tela. No me había percatado de eso y bueno, y afortunadamente una señora que iba allí pues me dio el tapabocas nuevo. Obviamente no me lo iba a dar usado. Uy. Entonces bueno, creo que es algo importante al momento de viajar, para que no les vaya a pasar esto y no los vayan a devolver al momento del chequeo. Así que ahora sí, vamos a hacer el chequeo. Ya aquí en el área de espera, miren esto, qué cool. Estas tienditas las he visto bastante aquí en Barranquilla. Tienen varias sedecitas por allí. Y bueno, ya estamos por aquí en la parte nueva. Todo esto tiene otra cara. Esto fue remodelado hace poco para los que no lo habían conocido. Aprovecho y les muestro. Te va peleando allá. Bueno, aprovecho y les muestro cómo está esto. Esto también es bastante conocido aquí, Mr. Bono. Hay gente que ama mucho estos pancitos de bono que venden acá. Miren también esta tienda que está acá.
In front of you will find all the safety information in case of any questions. Also, you will find a green light, a connecting pull button, and the airline. This app can help the laptop modify the cabin for all entries and only use them if it is necessary. Smoking, including like cigarettes, is prohibited on board this aircraft. Y bueno, gente, ya finalmente aquí en Cali estamos en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla. Qué cool esta imagen que tengo de fondo, miren qué tal, se ve bastante genial. Y bueno, primeras impresiones de la parte pues llegando de la ciudad. Se ve todo verdecito, muchos cultivos por aquí alrededor. Eso me gustó bastante, es como... wow, interesante. Ojalá tenga la oportunidad de estar como en uno de esos campos de cultivo. Debe ser como bastante interesante pues saber cómo funciona todo ese sistema. Pero bueno, ya vamos a ir entonces propiamente a la ciudad. En este momento nos encontramos en Palmira, es un municipio que está, bueno, cercano a Cali. Eso pasa mucho aquí en Colombia, que los aeropuertos internacionales no están propiamente en la ciudad. Por ejemplo, en Medellín, recuerden que el aeropuerto está en Río Negro. En Barranquilla, pues también está en Soledad, y ahora aquí en Cali no está propiamente en Cali, sino que está en Palmira. Curioso, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos entonces lo primero que veo realmente del aeropuerto. Me gusta porque se ve bastante amplio. La arquitectura se ve muy moderna. Tiene un ambiente bastante limpio, organizado, tipo centro comercial. Muchas bocinas, muchos anuncios de vuelos. Y aquí tenemos, bueno, unos pequeños locales. Este no los había visto antes. Air Coffee, cool. Ananda también, esto no lo había visto, primera vez que lo veo. Y bueno, bastante tranquilo, la verdad. Por aquí hasta ahora todo bien, todo tranquilo. Bueno, miren cómo se ven por aquí estas tiendas. Aeroquiosco, Boticare, Azulu, Encanta Design Store. Cool. Me gusta la estética que tienen por aquí. O sea, esta estética de verdad está bastante interesante. Me gusta el estilo de este aeropuerto, miren. Está bastante cool, de verdad que sí. Me gusta mucho. Y hay un subway aquí que es genial. De verdad, esto me parece súper cool. Bien, gente, y ahora el momento de darles la información que sé que es de interés para algunas personas con respecto al tema de los costos para volar y qué piden para volar también aquí. Bueno, a mí como venezolano yo puedo viajar con el permiso de estadía especial, también con mi pasaporte, y más nada. No es necesario la prueba para vuelos nacionales ni nada. Y el costo del pasaje me salió exactamente en 99.000 pesos. Desde Barranquilla, bueno, hasta Cali. Para vuelos nacionales, bueno, no hace falta la prueba, como ya les comenté. Aquí noto que está como ligeramente más fresco el clima. Se siente el aeropuerto mucho más frío. No sé qué tanto sea la diferencia del clima de Cali. Por ahí me han dicho que es más fresco que Barranquilla. Otros me dicen que es lo mismo. No lo sé, al salir lo comprobaremos. Me gusta demasiado el clima que hay aquí, como todo verdecito, todo tropical. Se ve bastante cool. Me gusta el toque moderno y campestre que veo hasta ahora aquí. La verdad está súper chévere. Wow, qué bonito este aeropuerto. Está súper bonito. Y yo me dirijo al terminal. Bueno, aquí vamos, gente.
propiamente para Cali. Y el pasaje en una unidad así como esto que te lleva pues a la ciudad como tal está en 10.000 pesos. Gente, y bueno, ya ahora sí oficialmente en Cali, de verdad, bueno, me siento súper contento. Y creo que una de las mejores cosas cuando uno llega pues a una ciudad, creo que es probar la comida que venden típico, no en un restaurante así reconocido, sino en esos lugares que están como pues en los barrios, en los sectores, que es como donde está el verdadero sazón también de la comida. Y aquí tenemos esta sopita, este sancocho que bueno, es de plátano frito por lo que me dijeron. No le veo el plátano frito, pero bueno, eso fue lo que me dijeron, y es como que de pollito asado. Bueno, aquí está el menú completo. El sabor de la sopita está genial. Me gusta, no está muy cargado. Y está bastante sabroso el sazón caleño. En este momento me encuentro justo en el puente de la 14. Y las primeras impresiones que tengo de la ciudad es que la verdad es una ciudad bastante agradable, con un clima bastante variado, a pesar de que su clima originalmente es tropical, así seco. También es muy fresco en las noches, en las mañanas, muy agradable, me siento súper contento. La verdad tengo muchas cosas por hacer. De los lugares que quiero conocer de Cali, sé que actualmente hay un par de restricciones debido a la situación actual que complican quizás un poco el poder ir a visitar todos los lugares, pero créanme que voy a hacer todo lo posible por ir a conocerlos. Déjenme por aquí las recomendaciones de los sitios que ustedes creen que debería estar visitando. En serio, agradecido mil por estar aquí, me siento súper contento por poder conocer otro poco más acerca de Colombia. Y bueno, les voy a estar dejando también por aquí el Instagram para que me puedan seguir y se enteren de las cosas que estoy haciendo en tiempo real. Les voy a estar dejando por aquí estos dos videos para que vayan a ver lo que he estado haciendo recientemente con el canal. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. Adiós.